Mi nombre es Miranda Sosa y esta es mi presentación de la investigación de la Unidad 2. El tema trata de las herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental. Para comenzar, ¿qué es la comunicación oral? La comunicación oral se refiere a todo tipo de intención comunicativa que proceda desde alguna voz de un emisor dirigida a un receptor. Esta se hace única y exclusivamente mediante el intercambio de palabras de viva entre dos o más personas. Esta tiene características tales como el emisor, que en este caso soy yo, que estoy enviando un mensaje, que es la información de la investigación que hice. El receptor podría ser el maestro que está viendo el video, o cualquier persona que esté viendo el video. El código es la manera lingüística en la que se está enviando la información, en este caso sería español. Y el contexto es el lugar en el que se está enviando la información. Por otra parte, se encuentra la comunicación escrita. Se caracteriza por conformarse de signos ortográficos y de normas que regulan dicha escritura. Asimismo, se refiere a todo tipo de comunicación que no está expresada de manera verbal. Este tipo de comunicación se ve regido por una gran cantidad de elementos que la conforman, tales como la redacción, las normas y las reglas ortográficas, así como de los signos de puntuación. Todo esto para poder llegar a tener un nivel de compromiso y comprensión adecuado, y de esta forma poder evitar vicios de lenguaje del momento de plasmar algún mensaje escrito. Igual tiene características. El canal es el medio físico en el que viaja el mensaje. En este caso podría ser una carta, un papel. El medio es la manera en la que la información llega al receptor. La concentración es la actividad que genera la concentración. El idioma es la manera en la que está escrita la información. Y el léxico es el vocabulario del idioma que utiliza el emisor. Ahora, pasemos al punto 2.2, que este punto nos hablará acerca de las técnicas de redacción, la coherencia, la concordancia y la cohesión. Para empezar, la coherencia es la propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias. Es decir, que para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema y todos los elementos que lo componen tienen que apuntar a este tema. En otras palabras, podemos decir que un texto es coherente cuando una de las partes que lo conforman está relacionado con el tema central. Por otra parte, la cohesión permite apreciar en conjunto las oraciones. Por eso se dice que es una relación interrelacional que permite que las oraciones se organicen en un texto. Para que un texto sea cohesivo, es necesario vincular entre sí las oraciones mediante los elementos que marcan las relaciones semánticas. Un texto no es la suma de las oraciones que lo componen, sino el producto de relaciones transfácticas, es decir, entre oraciones, que se instauran en él. Por último, la concordancia es la relación gramatical entre los elementos de una oración que mantiene una correlación de género y número, es decir, que tenga lógica todas las oraciones del texto. Bueno, ahora seguimos con normas y reglas ortográficas y de puntuación. Las reglas, empecemos con la primera, que es la regla de las letras, que en sí consta en que cada letra del abecedario tiene una regla para poder utilizarla en las palabras, porque como ya sabemos hay palabras que se escuchan igual, pero se escriben diferente y sus significados son diferentes, como saber cuándo vamos a utilizar la C, la S o la Z. Después tenemos la acentuación. La acentuación, pues tenemos las tres que la mayoría conocemos, que son las palabras agudas, graves y estructurales. Las agudas son aquellas palabras que tienen un sonido muy fuerte en su última sílaba. Las que llevan acento son aquellas que terminan en N, S o vocal. Las graves son las que tienen su sonido fuerte en la antepenúltima sílaba. Estas, a lo contrario que las graves, no se acentúan si terminan en NS o vocal. Tenemos después las esdrújulas, que esas son que todas se acentúan, pero su sonido fuerte está en
en la antepenúltima sílaba. Después tenemos las sobresdrújulas, son aquellas que sus sonidos se encuentran muy fuertes después, antes de la antepenúltima. Y en estas todas se acentúan igual. Después tenemos los monosílabos, pues bien la mayoría no se acentúa, pero hay unas que sí, y su significado cambia dependiendo cuál se acentúa, cuál no. Esos monosílabos que se acentúan llevan un acento que se llama el acento diacrítico. Después tenemos las interrogativas y exclamativas. Cuando utilizamos una palabra para hacer pregunta, como el qué, cuando lo utilizamos en pregunta, pues tiene que llevar acento. Después tenemos las mayúsculas. Las mayúsculas van desde que escribimos los nombres propios, va al inicio de cada palabra que sea un nombre propio y su nombre, el nombre de una ciudad, el nombre de una persona. También va al inicio el nombre de una organización, al inicio de un texto o después de un punto. Y aquellas deidades o divinidades también inician con mayúsculas. Después tenemos la puntuación, que tenemos la interrogación y exclamación, el guión, raya o guión largo, punto y seguido. Primero tenemos estas que son de exclamación e interrogación. Con ellas podemos dar énfasis en lo que queremos decir. Con las de exclamación pues damos énfasis de que puede ser una expresión o algo, porque sin ellas solo sería una simple oración. De las preguntas, en las oraciones que llevan esos signos dan el tonito de pregunta más que nada. El guión sirve para separar sílabas. En un texto, cuando no alcanza el espacio, se divide una palabra en tres sílabas, se pone el guión y después la palabra se sigue escribiendo debajo. La raya o guión largo, pues normalmente esto se usa en los diálogos cuando se escribe un guión. El punto y seguido, pues es un punto, como su nombre lo dice, se escribe el punto y después de él se sigue escribiendo. Da al momento de leer una pequeña pausa. Después tenemos punto y aparte, punto de final, coma y puntos suspensivos. Pues el punto y aparte se usa para separar dos párrafos. Cuando se termina de escribir un párrafo, se pone el punto y aparte y se inicia a escribir el siguiente párrafo. Después tenemos el punto y final, que es el punto que se pone al final de escribir todo el texto. Es el último punto que se pone. Pues la coma se puede usar en numeraciones, en menciones de cosas, como la numeración de una lista, más o menos, de que compras, leche, cereal, todo eso está separado por comas y tienen igual que el acento, igual que el punto y seguido, al momento de leerlo al momento de leerlas tienen una pequeña pausa. La de la coma es mucho más pequeña la pausa. Los puntos suspensivos pues se ponen cuando en una cita, cuando hay que se reduce el texto, cuando hay una enumeración o una mención que es infinita, no sabemos hasta dónde termina, y cuando se quiere dejar en suspenso algo. Después tenemos los dos puntos, paréntesis y punto y coma. Los dos puntos pues se ponen y se continúa con una idea en general o generalizando las ideas. Después están los paréntesis, que es más que nada para agregar información, como en los textos de historia podemos ver que hay las fechas o lugares entre paréntesis.
El punto y coma es para separar ideas, más que nada. Tiene casi la misma función que el punto y seguido. Y igual que el punto y seguido, al momento de leerla da un pequeño silencio entre idea e idea. Ok, refiriéndonos al punto 2.4 en tipologías de textos académicos como herramientas del conocimiento científico, ya sea monografía, ya sea ensayo, ya sea reseña, ya sea reporte, tesis, protocolo e informe de investigación. En este caso, el trabajo de investigación se puede considerar como un ente inexplorado, diferente o con una presentación novedosa, por medio del cual el investigador intenta aplicar, probar o profundizar los conocimientos que se adquieren en el área particular. Como el investigador elabora, su labor es ampliar los conocimientos adquiridos, desarrollar, en este caso, las habilidades investigativas, o más importante, como desarrollar un espíritu crítico y una actividad positiva para enfrentarse a los problemas con disciplina científica y tomar decisiones correctas. Basándonos en eso, voy a explicarles lo que es la monografía, ya que la monografía es un documento que trata de explicar un tema en particular, porque está dedicado a utilizar diversas fuentes, ya sean compilaciones y procesadas por uno o varios autores. El ensayo se caracteriza por la exploración del tema y la investigación, desarrollo y reflexión sobre él mismo. No hay duda de que el trabajo se realiza con el conocimiento personal y este autor genera un factor importante que no olvidaremos. Presenta sus propias opiniones únicas sobre el tema. Una reseña es una evaluación crítica de una población, un producto o un servicio, tales como una película, un videojuego, puede ser igual, una composición musical, un libro, un equipo, un automóvil, un electrodoméstico, una computadora, al igual que un evento o una presentación, como si fuera un concierto o una exposición de una pieza teatral. Los reportes son informes o noticias. Este tipo de documentos puede ser impreso o digital de las dos maneras, al igual que audiovisual. Está diseñado para transmitir información que puede tener diferentes objetivos hacia la persona que lo está viendo, ya sea informativo o entretenimiento. Por último, cuando hablamos de protocolo de convenio o investigación, describe los objetos de diseño, métodos y precauciones considerados para la implementación y para la organización del experimento, ya puede ser científico, que incluye programación para la observación, análisis e interpretación de los resultados. Un informe de investigación es un documento cuya finalidad es dar a conocer los avances científicos que se han llevado a cabo. Este es un artículo que describe los resultados obtenidos, ya sea en una determinada etapa de la investigación, o el informe sobre la investigación también puede servir como función, una función informativa o base para la toma de decisiones en cualquier actividad. Por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado esta exposición y que les haya gustado. Más que nada, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias y hasta luego.